Bienvenidos a África, un continente con una población aproximada de 900 millones de habitantes, repartidos en 54 estados diferentes. Es una de las zonas más pobres del mundo. Este continente está marcado por las numerosas guerras que se llevan a cabo día a día en diferentes países. Los medios de comunicación a nivel mundial dejan ver a África como un continente lleno de personas o sujetos pasivos, dependientes de la ayuda externa. Los regímenes de algunos países conviven diariamente con las jóvenes democracias que acaban de surgir en el continente. Muchos de los países siguen intentando tener una libertad de prensa y quitar las barreras con la censura. Internet se extiende rápidamente por el continente africano como una manera de expresarse. Las noticias sobre África son escasas y parece que solo interesa presentar el lado negativo del africano. Pero si tenemos en cuenta que los grandes medios de información están controlados por las multinacionales, se comprende que estas corporaciones tengan interés en que no se hable de África. Y si hay que mencionar algún suceso, prefieren que sea en la línea del africano salvaje e indómito. Esto tiene al menos dos ventajas: ocultar que las multinacionales conozcan África palmo a palmo, donde llevan muchos años rastreando todas las fuentes de riqueza, y que estas multinacionales no aparezcan nunca como corresponsales de lo que sucede en aquellos lugares desconocidos. Esta larga tradición de actitudes racistas y un complejo de superioridad que los europeos heredaron de sus antepasados impregnan las noticias sobre África. La consecuencia de todo esto es que en el imaginario se asocie todo lo africano con la ignorancia, el hambre o los odios tribales, una serie de tópicos que con el tiempo se van consolidando como verdades absolutas. Se insiste mucho sobre la pobreza en África. De los 36 países clasificados por la ONU dentro del grupo de países menos avanzados, es un hecho que 29 de ellos se encuentran en el África subsahariana. La situación actual perpetúa la época colonial. Las estructuras políticas, económicas y sociales creadas por las antiguas potencias siguen obstaculizando cualquier modelo propio del desarrollo. Las estructuras económicas africanas son altamente dependientes del exterior. Los programas de ajuste estructural impuestos por el norte obligan a los países africanos a abrir sus mercados a los productos de los países ricos, a no subvencionar la producción local y sobre todo a pagar el servicio de una deuda externa que colapsa a las economías africanas. El continente africano se halla en una profunda crisis económica y la pobreza es tremenda, pero se extiende el enriquecimiento sin desarrollo, donde las élites acumulan enormes riquezas que depositan en los bancos del norte, donde gozan de protección y de ramificadas complicidades en el entorno financiero. La imagen de los dirigentes africanos es la de unos autócratas que utilizan los medios para mantenerse en el poder. Un poder caracterizado por la falta de libertades, el nepotismo político y una corrupción generalizada. Estas élites representan, nos dicen, una forma de entender la democracia africana. Es verdad que el continente está plagado de dictadores longevos, pero es una verdad a medias pretender que es por méritos propios. Durante el colonialismo, las metrópolis formaron los futuros gerentes de sus intereses, eliminando de paso a los nacionalistas. De Gaulle pudo declarar con toda tranquilidad: entre los países más importantes de África encontramos Angola, Argelia, Camerún, Egipto, Kenia, Libia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. Nelson Media Group es la compañía de medios más grande del este de África. Su principal accionista es Aga Khan, que tiene un 49%, el líder espiritual de la comunidad musulmana ismaelita. En Kenia, el grupo es propietario del periódico de mayor circulación, The Daily Nation, además de otros 2 diarios y una publicación semanal en inglés y swahili, 2 estaciones de radio y un canal de televisión. En Uganda poseen el diario The Daily Monitor, una radio y una estación de televisión. En Tanzania, 2 diarios en swahili e inglés. Ahora el grupo planea expandirse a Ruanda con un diario y un canal de televisión. La visión de Aga Khan es la de edificar un conglomerado de medios panafricano bajo el eslogan Medios de África para África. En muchas sociedades africanas, los medios de comunicación en sus diversos niveles de implantación ya han conseguido romper el tabú de la política, es decir, están ayudando a superar el halo sagrado del que pretendían rodearse muchos gobernantes para encubrir carencias en la gobernabilidad o directamente ocultar la más flagrante corrupción y el latrocinio. No deja de ser sorprendente que uno de los elementos integrantes de la promoción de la gobernabilidad, como es la existencia de unos medios de comunicación libres, haya sido, si no ignorado, escasamente tratado en la literatura acerca de ayuda al desarrollo, como en las agencias donantes de fondos para contribuir al desarrollo en las sociedades africanas. Podemos observar cómo los medios de comunicación no solo se utilizan para informar, sino también para mandar críticas a la sociedad. Así como ocurrió el pasado 17 de abril de 2013 en el canal Al Nahar, cuando la presentadora Riham Said
entrevistaba al clérigo egipcio Youssef لازم Badri. عشان نعمل لقاء اعمل كده؟ بعد ايه؟ لازم اعمل كده عشان هنظهر قدام الناس أنت فنعمل تمثيليه عارفه يعني؟ منظرك كده اه يشهد الله انه ابهى. لا انا بقى متقبله وفي انوار اللي حضرتك بتقوله وفي ده. انوار وفي انوار شعت من هذه متقبله اللي حضرتك بتقوله ده، ان حضرتك تدعوني وتهديني للحجاب عشان ارضي الله سبحانه وتعالى، لكن تتكلم معايا بره التسجيل من غير حجاب ونيجي قدام الناس البس الحجاب. يمكن ما كانت تخلعش نهائي. ايه؟ مين قال لك؟ مين ايه؟ ربنا هو الهادي يا استاذه ريهام. طب يعني بس انا هحس ان انا ممثله شويه. شويه ان شاء الله لو لبست الطرحه قدام الناس دلوقتي هحس اني ممثله شويه. هذا الكلام تعريض. غيري الموضوع. تكلمي في امور تهم الناس، تكلمي في امور عامه، تكلمي في حياتنا الواقع المهين، لكن ان تقولي هذا الكلام هذا الكلام تعريض. ثانيه واحده بس، حضرتك واخد 1000 جنيه عشان تيجي تزعق لي. بقول لك يا استاذ وتهزقني من ساعه ما قعدت، حضرتك مش بترد على السؤال، حضرتك جاي تتخانق. هتغير الموضوعات ولا ما اقولش؟ انت بتهددني، انت جاي لا غير الموضوعات. هو في راجل لا سامحتي غير الموضوعات. انا بقول لك اهو غير الموضوعات. غير الموضوعات. حضرتك اللي بتشرط عليا يا استاذه غير الموضوعات. انا ما اتكلمتش في غير الموضوعات بقول لك. والبس الحجاب. لا مش لابساه، انا لابسه لما ربنا خلاص عشان ربنا مش عشان حد. انا اشترطت قبل ما اقعد. ولازم يبقى عندك مبدأ. وانت وافقت وضعت الحجاب. تشيلي تاني ليه؟ لا انا ما وافقتش. ترجع في كلامك ليه؟ لا انا ما وافقتش. انت هكذا. وبعدين لا ما وافقتش. هو حجاب ايه اللي محطوط وشعري من يا تحتيه ده؟ استاذ رنده انا قايل لك هذا الكلام. انتوا جايبين الضيف علشان تمرمطوه، جايبين الضيف عشان تحرجوه. حضرتك انت عاوزه في النهار. اللي بتزعق من ساعه انا رافع قضيه على النهار، انت عارفه كده كويس قوي، وهتنظر في مايو اتاجلت عشان خاطر اغلق القناه. جاي فيها ليه عايز تقفل؟ انا رافع قضيه في النهار. جاي ليه فيها وبتاخد منها فلوس ليه؟ طب والله العظيم بتاخد فلوس ليه منها وعايز يعملوا هذا الكلام مع القفل. بتاخد فلوس واجر ليه؟ مش حضرتك واخد منها فلوس والله دلوقتي عشان تظهر؟ استاذ ايهاب واخد فلوس ليه ما حضرتك عايز تقفلها؟ انا مش جاي عشان هذه المرمطه. انت كلمتيني في التليفون على ان انا انسان ليا خلفيه وانسان اللي بتمثل وبتعمل تمثيليات على الناس. انا اسفه جدا ان في ناس بتتاجر بالدين كده. انا اللي هقوم مش انت. Por otra parte, vamos a coger el ejemplo de uno de los países más pobres de África, Burundi. Este país tiene una población de casi 9 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad se encuentran dentro del umbral de pobreza. En Burundi había existido una prensa relativamente libre. En 1994 las circunstancias eran diferentes. Los medios estaban muy centralizados y controlados por el gobierno, con pocas voces alternativas, y las que existían eran sumamente radicales y violentas. Por consiguiente, cualquier iniciativa novedosa tenía que pasar por los canales establecidos, principalmente la Radio Nacional. Common Ground, pues, comenzó a construir coaliciones para iniciar una situación todos ganan. La Radio Nacional estaba interesada en obtener buenos programas sin costes adicionales y de una fuente que tampoco iba a convertirse en su competidor. Tras esta evaluación previa, Common Ground no solo contribuyó materiales para difusión radial, sino que además construyó un estudio de producción radiofónica para complementar, pero sin reemplazar, a las estaciones de radio existentes. Como contrapartida, Common Ground obtuvo acceso a la radiodifusión y pudo ofrecer a audiencias muy amplias programas alternativos en distintos formatos y cuyo contenido había sido decidido conjuntamente mediante consultas entre Common Ground y la Radio Nacional. Burundi, aun siendo uno de los países más pobres de África, también consta de sus medios de comunicación, tanto radio y televisión como en medios de Internet. Actualmente los conflictos más activos se desarrollan a lo largo de una franja de unos 6.500 kilómetros de largo que va de Djibouti a Dakar. Hoy la principal responsabilidad de lo que sucede en África recae sobre un buen número de dictadores y gobiernos africanos, pero el continente sigue estando en la preocupación de las grandes potencias. Esos países se sirven de gobiernos o grupos locales, a veces armados, para sus intereses. Y luego se intenta hacer ver que los africanos son unos salvajes, siempre excitados por conflictos de etnias o de clanes. Lo más relevante es que hay una fuerte competencia, pero África no tiene ahora un dueño geoestratégico. Hoy se maneja una clave más geoeconómica que geopolítica. Hablando en términos crudos, la mundialización ha relegado a África un espacio marginal
y durante años las potencias occidentales han descuidado la región, que hoy no tiene un dueño. Las primeras potencias y las emergentes compiten por las riquezas africanas. Las tensiones suelen intensificarse en situaciones donde existe poca información. Los medios no pueden ser neutrales de cara a la paz. Ser periodista en África ha sido en 2013 una misión plagada de dificultades extremas. Es cierto que hubo una disminución notable en el número de asesinatos de informadores en Somalia, solo 7 frente a los 18 que fueron asesinados en 2012. Pero en absoluto se puede decir que la libertad de prensa haya mejorado, en el que sigue siendo el segundo país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Como tampoco se puede afirmar que haya habido mejoras apreciables en el conjunto del continente africano. En este último país, la ley de medios aprobada por el Parlamento autoriza al gobierno a suspender temporalmente cualquier medio de comunicación, si lo estima oportuno. Nuevas guerras o viejas guerras religiosas o tribales reactivadas han vuelto a centrar en algunos países el peligro para periodistas y medios de comunicación, o han llegado a impedir directamente el ejercicio del periodismo. En Somalia han continuado los asesinatos de periodistas, toda responsabilidad de la milicia islamista Al-Shabaab. Ni en las zonas que controlan el gobierno, ni en las áreas donde Al-Shabaab impone su voluntad, está protegida la libertad de información y los periodistas se juegan la vida. Somalia es el país africano en el que se han cometido más asesinatos de periodistas en el 2012. Eritrea y Etiopía son otros países en los que los periodistas tampoco tienen libertad de actuación. Hola. Bueno, lo primero es que África, lo de continente pobre, yo lo pondría un poco entre paréntesis o entre interrogantes. África es un continente que tiene la historia que tiene, de dependencias y de esclavitud, colonialismo, etcétera, pero también tiene un continente que tiene una enorme energía, ¿no? Es un continente que muy poblado, con 1.000 millones de habitantes en la actualidad, con una población muy muy joven, con unas tasas de crecimiento económico en este momento muy importantes. Y es verdad que mantiene enormes bolsas de pobreza, de paro y de economía informal, pero a la vez tiene unas herramientas muy potentes, ¿no?, que ha sabido desarrollar a lo largo de la historia, y por eso está ahí, ¿no? Es indudable que está ahí. Y hay países que están demostrando una enorme capacidad de insertarse en el mundo global, como Sudáfrica, Ghana, la propia Nigeria, todos los países del Magreb, Senegal en el caso de África Occidental, Kenia y otros, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que África es un continente que tiene enormes problemas, pero que también tiene grandes potencialidades y que está creciendo, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, con respecto y luego el aspecto de los conflictos también, ¿no?, que se pone mucho el acento normalmente en ellos. Es verdad que ha habido épocas en las que ha habido muchos conflictos. En este momento hay varios que están en curso en África, pero también es verdad que en este momento hay menos de los que había hace 20 años, ¿no?, y que la situación ha ido paulatinamente mejorando, y que además muchos de ellos son conflictos que tienen que ver con factores exógenos, ¿no?, como por ejemplo el auge del radicalismo islámico, ¿no? Ahí está el tema de Libia, Boko Haram, o lo de Al-Shabaab en Somalia, ¿no? Entonces no son atribuibles única y exclusivamente a problemas internos, ¿no?, africanos. Bueno, y por dar respuesta a lo de la información, bueno, pues en este momento hay periodistas africanos que están haciendo un trabajo enorme en contextos a veces complicados, ¿no?, y hay muchos ejemplos, ¿no? Y luego hay toda una generación de jóvenes activistas y ciberactivistas, que a mí me encanta también hablar de eso, ¿no?, porque están logrando que salgan a la luz realidades que de otra manera quedan ocultas, porque sí que es verdad que para ejercer el periodismo en África, bueno, pues en muchos países también hay problemas, ¿no?, a la hora de la libertad de expresión, etcétera. Y estos jóvenes están rompiendo el cerco, ¿no?, y hay ejemplos muy muy llamativos en países en donde la libertad de prensa prácticamente no existe, como Chad o Guinea Ecuatorial, y conozco blogueros y jóvenes que están haciendo desde sus plataformas digitales, etcétera, trabajos muy muy importantes. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías son un aliado estratégico fundamental
para saber lo que pasa en África y para saber lo que piensan y opinan las nuevas generaciones de africanos. Bueno, la influencia exterior y la penetración cultural, digamos, es muy importante en general en toda África, ¿no? Lo vemos pues por parte de Estados Unidos y por parte de Europa como influencias tradicionales. Pues no hay que olvidar que muchos de esos países, y Senegal, por ejemplo, fue colonia francesa hasta el año 60, ¿no? Entonces estamos hablando de que apenas han pasado una o dos generaciones desde que había una presencia colonial. Entonces, bueno, sigue habiendo un importante vínculo, ¿no?, entre Senegal y Francia en este caso. Y luego el tema de Estados Unidos por intereses económicos, y luego la emergencia de países como China, Brasil, India, etcétera, que están teniendo cada vez más un peso importante en la economía de los países africanos. En concreto, en el tema de la comunicación, yo creo que Francia sigue marcando un poco el latir informativo en Senegal, el latir informativo en buena parte de África Occidental y en Senegal en concreto, ¿no? O sea, los informativos de France 24 o los informativos de radio de RFI, de Radio France Internacional, son muy escuchados y tienen una gran capacidad de influir, sobre todo, ¿no? Pero luego las empresas de comunicación senegalesas son empresas que funcionan muy bien, se hace periodismo de investigación, hay grupos como el Telefutur Media de Youssou N'Dour, que tiene periódico, tiene radio, tiene televisión, que son privados, que son potentes. Hay una radio-televisión pública, la radio-televisión senegalesa, que está en todas las regiones del país y que funcionan de manera independiente a los intereses occidentales. Bueno, yo creo que eso quizás menos, ¿no? África ha sido un continente que ha tenido un desarrollo propio y diferente, yo creo, y que en ocasiones, bueno, pues ha arrastrado algunos problemas de conexión con el exterior. Lo vemos pues en temas económicos, en temas sociales, etcétera. Pero como decía en la primera respuesta, creo que en cierta manera las redes digitales y las nuevas tecnologías están empezando a romper buena parte de ese aislamiento, ¿no? Entonces creo que hoy en día cada vez más estamos viendo a jóvenes y a no tan jóvenes, ¿no? Africanos intelectuales, pensadores, que sí que son capaces de tener una capacidad de influir o de tener presencia en el exterior, ¿no? Y por supuesto a nivel cultural esto sí que se ha dado, ¿no? A través de la literatura o de la música, últimamente del cine. Bueno, pues quiero recordar que ahora mismo hay una película africana candidata a los Oscar o como buena parte de la música moderna, ¿no?, del siglo XX, el soul, el jazz, el reggae, hunde sus raíces en África, ¿no? O el rap, ¿no? Sí. Como hizo un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y hoy los raperos africanos juegan un rol también importante. Es verdad que muchas veces está un poco oculto o minimizado en los grandes medios internacionales, pero creo que es necesario que miremos a lo que está pasando allí a nivel cultural, a nivel político, social, etcétera, porque están pasando muchas cosas y la mayoría interesantes. Creo que hay un mito que es que la información sobre África no interesa o bien que solo interesa cuando se habla de aspectos negativos, ¿no? Como la guerra, el golpe de Estado, el hambre o la miseria o las violaciones de derechos humanos, ¿no? Creo que esto es un mito, ¿no? Y yo he tenido ocasión de vivirlo en primera persona, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto guinguinvalley.com, ¿no?, del que soy cofundador. Nosotros muchas de las noticias que publicamos son en positivo y muchas tienen una gran acogida, una gran aceptación y son muy seguidas y comentadas, ¿no? Entonces, lo que creo es que hay que empezar a mirar de otra manera, a cambiar la mirada sobre África. Y creo que eso es también un proceso lento y de aprendizaje y de enseñanza también al público, ¿no? España no tiene un gran vínculo histórico con África, ¿no? Aunque sí que lo tiene algo, ¿no? Pero no tiene un gran vínculo como lo podría tener Francia o Inglaterra. Pero creo que hay que
informar a la gente y explicarles que lo que está pasando allí nos tiene que interesar por una cuestión de proximidad geográfica, sobre todo, ¿no? Y que debemos mirar, y además hay un continente, como decía antes, en desarrollo, con una emergencia de una clase media, al que económicamente también cada vez es más atractivo, ¿no? Y hay otros países que ya se han dado cuenta y ya están muy posicionados, como decía antes el caso de China, ¿no? Entonces, creo que, como pasó, por ejemplo, con el sudeste asiático, que hace 20 años solo se hablaba de China para hablar de violaciones de derechos humanos, y hoy es un país que cuenta y que pesa en la economía mundial, ¿no? Y del que salen informaciones en fin, de todo tipo, ¿no? No solo negativas, sino algunas también positivas, ¿no? Entonces creo que en África el proceso va a ser ese. Creo que hay un interés creciente por parte del público y ahí está la aparición de por ejemplo, de blogs, de portales digitales, de medios de comunicación especializados en África, ¿no? Por jóvenes periodistas, muchos de ellos, o de secciones específicas en grandes medios, como el blog Africano es un país, y esto hace 20 años no pasaba, ¿eh? Entonces creo que hay una realidad que está ahí, y es que África, de alguna manera, en mi opinión, la inmigración ha sido un factor que de alguna manera nos ha traído la realidad de África a nuestro propio territorio y nos ha hecho empezar a mirar a ver qué estaba pasando, ¿no? Y con respecto a la manipulación, yo creo que la manipulación existe allí y aquí, quiero decir, no es un fenómeno exclusivo de África, ¿no? O sea, manipulación informativa se da en todos sitios, en unos sitios más, en otros sitios menos, evidentemente, pero y en África muchas veces es complicado ejercer el periodismo, ¿no? Pero no creo que, y hay una gran influencia de los medios extranjeros, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Senegal, de Francia. Pero yo creo que se puede perfectamente acceder a información independiente de muchos de los países africanos si uno sabe también dónde buscar, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a insistir, creo que las nuevas tecnologías son un gran aliado, ¿no? para eso. Tan importante como también lo es aquí, ¿no? Quiero decir, los medios de comunicación están los medios públicos, que responden muchas veces a los intereses de los gobiernos, en algunos países de alguna manera más acentuada y en otros menos. En España hemos tenido épocas negras en cuanto a la información pública, de los medios públicos, y luego están los medios privados, ¿no? En los que, bueno, pues dependen de grupos empresariales o de personas individuales que están sujetos pues a las leyes del mercado, ¿no? Y las leyes del mercado son implacables. Entonces, en ocasiones pues se tienen que plegar ante determinados intereses, ¿no? Y luego un gran problema que es el de la libertad de expresión, que es verdad que en muchos países todavía hay que desarrollarla, ¿no? En muchos países africanos. Pero yo te digo, creo que hay países que están dando grandes pasos y que son un ejemplo y que deberíamos mirar hacia ellos, ¿no? Como decía antes, pues no sé, el caso de Ghana, el caso de Senegal, el caso de Sudáfrica, en donde uno se sorprende incluso de ver la libertad con la que muchos periodistas hablan y cuentan la realidad, ¿no? Y otros en los que es mucho más complicado, ¿no? Pues, yo sé, como Guinea Ecuatorial o como Eritrea o, en fin, estas dictaduras, Zimbabue, Gambia, ¿no? Donde hay dirigentes de la vieja escuela, ¿no? De esa África que yo creo que está desapareciendo, ¿no? O en vías de desaparición, que es la de estos dictadores que duran 20, 30 años, ¿no? Y ahora hay un momento muy, muy interesante en el que la libertad está ganando cada vez más